amigos, nuevo video de Loro Cinema. Estrenado el capítulo 4 de The Acolyte, ha surgido una gran pregunta sobre un personaje que ha hecho su gran cameo. Estamos hablando de Ki-Adi-Mundi. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿tiene que estar Ki-Adi-Mundi ahí? ¿Dan los números? ¿Qué sabíamos de Ki-Adi-Mundi en la época de las precuelas y del viejo canon? ¿Tiene sentido que esté o su aparición tiene todavía más que ver con la famosa frase que él dice en episodio 1 cuando se refiere en el Alto Consejo Jedi a los señores oscuros de los Sith? En este video les voy a estar aclarando un poco qué es lo que ha pasado con este personaje, si tiene sentido que esté en Acolyte o si hay cosas que no son canónicas y que se han tomado esa libertad para poder insertar al personaje y tal vez darle un contexto más importante a este caballero Jedi que, como todos ustedes saben, terminó muriendo junto con tantos otros en el transcurso del episodio 3 durante la Orden 66. Antes me gustaría que dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y como les digo siempre, si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, uno de los, o tal vez la gran pregunta que todos nos hemos hecho ¿era aquí Adi-Mundi el Jedi que vemos en esa reunión? No del Alto Consejo, sino es una reunión de un consejo de emergencia. No hemos visto al Alto Consejo Jedi en Acolyte todavía. El Alto Consejo Jedi está reservado para los grandes maestros. Esto lo vemos en episodio 1, donde está Mace Windu, donde está el mismísimo Ki-Adi-Mundi, donde está el maestro Yoda, entre otros, donde más adelante también va a estar sentado Obi-Wan. Pero ¿tiene sentido que esté el Seriano, este Jedi, en Acolyte? ¿O la data que teníamos sobre él se contradice con lo que esta serie está mostrando? Y por otro lado, ¿qué significa su presencia? Que creo yo no es casual. Vamos primero a poner un poco en claro el tema cronológico del personaje. No hay en el canon actual data de la edad que Ki-Adi-Mundi tenía en el periodo de las precuelas, el canon actual. Sí había una fecha de nacimiento estimativa, al menos para trazar una línea cronológica en el viejo universo expandido. En el viejo universo expandido, Ki-Adi-Mundi había nacido 92 años antes de la batalla de Yavin, que es el año cero de Star Wars. Es el año que se toma, yo por lo menos sigo tomándolo como año cero, porque A New Hope es la película que lo comenzó todo, y se toma esa película, específicamente los eventos de la destrucción de la primera estrella de la muerte, como año cero. De ahí ustedes tienen que contar para adelante y para atrás. Sé que Disney, estrenada las secuelas, modificó algunas de estas cosas, pero al menos para mí sigue siendo el año cero de Star Wars y yo cuento de ahí para trazar una línea cronológica para contarles los distintos sucesos históricos de la galaxia, o al menos si uno tiene que trazar una línea para determinar la edad de tal o cual personaje. Con respecto a Ki-Adi-Mundi, les dije, 92 años antes de la batalla de Yavin. Episodio 1 transcurre 32 años antes de la batalla de Yavin. Por ende, el personaje tiene 60 años durante episodio 1. Más allá de que es una raza alienígena, que esta raza alienígena puede tener una esperanza de vida y un envejecimiento muy distinto al de otras especies, como pasa, por ejemplo, con el maestro Yoda, que es una raza muy longeva, como pasa con los Wookiees también, que suelen vivir más de 200 años. Eh, Acolyte, en un principio se decía que transcurría 100 años antes de episodio 1. Esto se modificó cuando vimos las letras del primer episodio en color azul, donde se dice que los sucesos que vemos en Acolyte transcurren 100 años antes del advenimiento del Imperio, 100 años antes del establecimiento del Imperio. Así que podemos trazar una línea cronológica de entre 68 y 70 años antes de episodio 1. Podemos poner año más, año menos, lo cual no daría en absoluto con la existencia en ese periodo de Ki-Adi-Mundi. Es decir, Ki-Adi-Mundi no habría nacido durante Acolyte. Pero lo que hay que aclarar es que la fecha de nacimiento de este personaje forma parte de Legends. No hay datos sobre él en el nuevo canon. Por eso el personaje está presente en el cuarto capítulo de Acolyte. Yo por ahí en el video reseña me preguntaba si era él, me corrigieron varios y es cierto, aparece acreditado, está recontra confirmado que es él. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es casual su presencia o es un mero cameo? Y esto yo tengo que tomarlo con la famosa frase de él en episodio 1, cuando Qui-Gon se presenta
ante el Consejo Jedi y les cuenta del enfrentamiento que tuvo con un guerrero misterioso en Tatooine, él saca la conclusión de que es un Sith Lord. Y lo primero que dice Ki-Adi-Mundi, mirando a Mace Windu y al Maestro Yoda, es que es imposible, que los Sith están extintos hace un milenio. Se ha hablado mucho de esta frase en estas últimas semanas, pero claro, si Ki-Adi-Mundi está presente en Acolyte y forma parte no del Alto Consejo, sino de un consejo que tiene que resolver el problema de Mae y su misterioso maestro que le está enseñando, y que es alguien hábil en el uso de la fuerza, o es alguien que fue entrenado en el uso de la fuerza, pese a que no se sabe que es un Sith Lord, ¿cómo encaja esa frase que él dijo? Y obviamente restan 4 capítulos para poder entender qué es lo que va a pasar con todos estos caballeros Jedi que han encontrado a este Sith, que yo creo es el aprendiz y no el maestro. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Porque esa charla que hemos visto tiene, me parece, un contexto bastante interesante. En esa charla se menciona de alguna orden disidente de los Jedi, ¿no? O tal vez la magia de las brujas, que para los ojos de Ki-Adi-Mundi, por ejemplo, no son considerados amenazas de los archirrivales de los Jedi. Es decir, son usuarios de la fuerza, son disidentes, son renegados, pueden ser Jedis oscuros o pueden ser cultos que saben manipular el lado oscuro, pero no son considerados una amenaza Sith para ellos. Esto tendría sentido a la frase que él dice, es decir, Ki-Adi-Mundi nunca tomó en serio que este guerrero misterioso o este maestro misterioso que está entrenando a Mae y que la ha enviado a asesinar a los distintos Jedi pueda llegar a ser un Sith. Se habla casi con un tono ególatra por parte de este grupo de Jedi que, entre paréntesis, deciden no contarle al Alto Consejo este conflicto que se ha suscitado. Entonces, la pregunta es, ¿le están mintiendo al Alto Consejo? ¿Le están ocultando información? ¿Por qué no le dicen nada al Alto Consejo Jedi? ¿Por qué quieren resolver esto en forma interna? La serie lo que ha sugerido es que, de conocerse alguna amenaza grande contra la Orden, puede llegar a multiplicar los enemigos políticos que los Jedi pueden llegar a tener. Si bien estamos en Alta República, ya se está empezando a meter la política dentro de la Orden, no como en episodio 1, pero sí lentamente. Y obviamente que se entere el Alto Consejo Jedi hace automáticamente que esto tenga relación y que esta información se filtre para el Senado Galáctico. Esto en episodio 1 no lo hemos visto tan claramente, porque en episodio 1 el Alto Consejo ya le ocultaba información al Senado Galáctico. Hay cosas que ellos al Senado no le decían, porque ya la orden estaba corrompida, ya la orden estaba ciega. Ki-Adi-Mundi es uno de los Jedi más ciegos que hemos visto en la historia de Star Wars. Es alguien que directamente estaba completamente seguro que los Sith estaban extintos hace un milenio. Entonces, esta conversación que ellos tienen con Bernestra, que es un poco la que está bajando esta línea de no contarle nada al Alto Consejo. Bernestra tiene su propia política para resolver conflictos dentro de la orden y tratan de excluir a los grandes maestros. Tratan de que esto se resuelva internamente. Yo por ahí decía en otros videos que este conflicto y estos trapos sucios que tiene la orden se resuelvan puertas para adentro. Que no lo sepa nadie, pero es todavía más grave el tema. Porque no es solamente que no lo sepa nadie fuera de las puertas o fuera de las paredes del templo, sino que también le ocultan información a los grandes maestros dentro del templo. Ahí es donde tendría sentido esta frase que Ki-Adi-Mundi dice en episodio 1. Pero, ¿qué tal si Ki-Adi-Mundi descubre que era un Sith y decide guardarse esa información? Tal vez porque cree que no es una amenaza significativa, o tal vez porque ya está notando que la orden está empezando a corromperse y esto desbandaría todavía mucho más. Yo creo que la aparición de él en este capítulo tiene mucho que ver con esto. Para mí, que Ki-Adi-Mundi esté presente, diferencias cronológicas con el viejo universo expandido al margen, esto yo sí quería aclararlo porque estaba un poco el debate arriba de la mesa, pero sí lo que me parece a mí es que él forme parte de este grupo, que no le quiere contar al Alto Consejo Jedi, aún él años después formando parte del Alto Consejo Jedi y negando la existencia de los Sith, me parece que está directamente relacionado. Me parece que él, en el punto del capítulo que hemos visto el último martes, no hay pruebas fehacientes, porque no las hay en realidad, de que el misterioso maestro que le está enseñando, este maestro oculto, del que ni siquiera la mismísima Mae conoce el rostro, sea un Sith.
se barajan y lo han tirado, que pueden ser cultos del lado oscuro, que puede ser una orden disidente. Ese concepto a mí me pareció muy interesante porque nunca hemos hablado de orden disidente. Sí sabemos que hay Jedi que han abandonado la orden, que hay Jedi que no estaban de acuerdo con las políticas del templo y decidieron seguir su camino en forma independiente. Probablemente han seguido entrenando en el uso de la fuerza. Y por otro lado están estos cultos como las brujas, que saben manipular la fuerza en forma diferente, pero que no son consideradas ni por cerca como señores oscuros. Es decir, los Jedi no tienen a estos usuarios de la fuerza como posibles Sith. Es más, ni siquiera los tienen en consideración, ni siquiera están en una primera lista preliminar como Sith. Son cualquier otra cosa menos Sith ante los ojos de los Jedi. Y creo que esta charla que tienen, porque creo que Vermestra es muy parecida en ese sentido aquí a Dimundi. Me parece que lo de Vermestra es, en muchos aspectos, bastante similar a cómo estaba la orden durante episodio 1. Ciegos, ególatras, no queriendo compartir ningún tipo de información. A mí me llama bastante la atención el hecho de que este grupo de maestros hayan decidido ocultar la información a, eh, al Alto Consejo. Probablemente porque en este periodo el Alto Consejo esté obligado a contarle al Senado y esto sí generaría un conflicto político a muchísima más escala y han decidido hacerse cargo ellos de este problema. A esto hay que sumarle lo que ocurrió con estos 4 Jedis. Otro trapo sucio que la Orden está guardando y que han ocultado y que estos mismos Jedis, a excepción del Maestro Sol, decidieron directamente exiliarse para que no se sepa qué es lo que pasó. Quiere decir que la misma Orden le oculta información a la Orden. Es decir, los propios Jedis los propios maestros le están ocultando información al Alto Consejo, que parece estar en otro nivel. Siempre lo ha estado, pero acá me parece que la diferencia es más entre los maestros normales y el Alto Consejo. Es como una cúpula sagrada que está en un punto muy distinto. Creo que lo de Ki-Adi-Mundi, si esto lo saben desarrollar bien, y esto la verdad yo no lo sé, va a cambiar la visión que tenemos del personaje en episodio 1. Yo siempre he dicho que si estas series enriquecen lo ya existente como contenido, bueno, sirve. Como pasó, por ejemplo, con Rogue One. Rogue One hace que episodio 4 sea mejor todavía. Hay elementos que se explican y que se ven en Rogue One que hacen que cuando uno ve episodio 4 la vea con otros ojos, ¿no? Y empieza a conectar cosas. Bueno, veremos si la aparición de Ki-Adi-Mundi tiene que ver con esto. ¿Por qué él dice que están extintos hace un milenio, habiendo estado dentro del círculo de maestros que tenían que averiguar quién es este ser oscuro que le está enseñando a Maya y que, digamos, le ha dado como misión exterminar a los Jedis, o si son negadores seriales, si están totalmente negados a creer que los Sith han regresado. Yo sigo sosteniendo lo que dije en el primer video del que hablé sobre Acolyte. Ningún Jedi que descubra que es un Sith, el enemigo misterioso, tiene que sobrevivir, y esto lo sostengo. Y creo que todos estos Jedi que vimos enfrentarse a este Sith sobre el final del capítulo tienen que morir. Tienen que morir, o la explicación tiene que ser muy clara de por qué sobrevive, si es que alguno sobrevive. Tiene que haber una explicación clara, no darlo por entendido. Se tiene que explicar exactamente si sobrevive uno de estos Jedi, cuál es la visión de lo que él vio, qué es lo que él cree que vio y qué es lo que le comunica a los otros maestros, entre los que está Ki-Adi-Mundi, para que después, muchos años más adelante, formando él parte del Alto Consejo, diga, suelto de cuerpo, que los Sith están extintos hace un milenio, cuando él tuvo muchos años antes, en este periodo, un conflicto con un guerrero oscuro usuario de la fuerza. Esto es lo que yo creo, no sé si ustedes comparten mi teoría. Obviamente no deja de ser todo muy teórico, porque hasta no ver cómo se aplican en estos últimos 4 episodios estas cosas que hemos visto, es un poco teoría muy falopa, pero sí quería mencionar lo de Ki-Adi-Mundi porque es un personaje que sorprendió que aparezca y que no daba su edad en lo que sabíamos de la fecha de su nacimiento. Bueno, acá en este video les he aclarado por qué aparece y cómo se ha desestimado algo que formaba exclusivamente como contenido cronológico del periodo de Legends en Star Wars y que hoy lamentablemente ya no forma parte del canon oficial. Me gustaría que comenten qué teorías tienen ustedes, si coinciden conmigo o no, si creen que realmente Ki-Adi-Mundi, junto con el resto de los maestros, de alguna forma está traicionando al Alto Consejo,
o tienen la cola sucia, como se dice habitualmente, y quieren resolver todo este gran problema que comenzó hace muchos años atrás, sin que Yoda y el resto del Gran Consejo Jedi se enteren, y esto, al pasar el tiempo, va a ser tal vez la piedra fundamental para que la Orden Jedi empiece a caer y sea definitivamente exterminada por los señores oscuros. Dejen su like en este video porque me interesa muchísimo para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Es fundamental para que lo hagan. Comenten. La verdad que los videos están teniendo muchísimos comentarios. Pongan lo que se les ocurra, teorías, si están de acuerdo o no. Y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que la fuerza los acompañe. Chau.